Hola compañeros, muy buenas, bienvenidos una vez más al canal, aquí frente al fotógrafo. En esta ocasión quiero presentaros a un amigo y compañero de Portfolio Natural que tiene un trabajo muy definido pero muy variado. Aunque haga paisaje abierto, ya veremos después en su web cómo nos muestra ese paisaje, sobre todo busca un paisaje más íntimo, rozando la abstracción, trabajando mucho el color y la emotividad en sus fotos. Vamos a ver, vamos a descubrir a César Llaneza. Hola César, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier. ¿Qué hay? Bueno, un poquito, yo creo que lo que más te define como fotógrafo es esa búsqueda, ¿verdad?, de paisajes no tan evidentes, eso rozando un poquito la abstracción. ¿Qué es lo que buscas tú en este tipo de imágenes? Sí, generalmente busco salirme un poco de la línea habitual, ¿no? Entiendo que como que necesito buscar algo distinto, algo que no sea el típico paisaje, sino adentrarme y sintetizar un poco más la imagen, eh, dividir el paisaje en cuadrantes y dentro de ese cuadrante intentar sacar diversas imágenes diferentes, planos más cerrados, abstracciones, detalles, y siempre intento en todas estas ideas aportar mi propia personalidad en cuanto al color, en cuanto al movimiento y al detalle. Ujú, qué bueno, qué bueno. Si te parece, vamos a ir viendo algunas de las imágenes para que la gente que no te conozca sepa un poquito de lo que estamos hablando y además para ir descubriendo, pues eso, esas pinceladas de color, aunque precisamente la primera imagen que vamos a mostrar es una imagen que precisamente parte de su fuerza es esa ausencia de color y ese tratamiento de la exposición subjetiva, ¿no? Una clave alta, un contraste. ¿Qué Sí, buscabas aquí en este tipo de fotos? sí, así es, Javier. Bueno, pues principalmente señalar lo que ya se ve en la imagen, ¿no? Que había una atmósfera increíble, estaba todo recién nevado y por suerte se metió la ansiada niebla que ayuda a sintetizar la escena y a eliminar lo que suele estorbar siempre en el fondo, ¿verdad? Ujú. Pero principalmente lo que aquí me llamó la atención fue el ritmo que se veía un poco en los troncos, ¿no? Que parecía que todos empezaban con esa pequeña curva y ya fue tratar de moverme unos pasos a la izquierda, unos pasos a la derecha para tratar de evitar que se solaparan entre ellos y buscar acentuar ese ritmo que hay, ¿no? Entre los árboles. Y Sí, luego ya, porque se generan, sobre todo, hay como tres, cuatro árboles que son más protagonistas del resto, ¿verdad? Y luego ya el resto son como actores secundarios, ¿no? Que van apareciendo ahí, ¿no? eso es, sí, sí, totalmente. Los cuatro que están ahí al principio, que parece que son los que marcan un poco el ritmo, y luego los demás siguen la secuencia. Y una vez seleccionada esta característica, pues dije, aquí me quedo, aquí planto el trípode, ¿sabes? Y ya fue pues ajustar un poco la exposición para lograr ese blanco puro que me gusta Ujú. y lidiar un poco con el desastre y el desorden que suele haber en los suelos de los bosques, ¿no? Y aceptar que eso tiene que ser así y que no todas las veces te vas a encontrar el suelo impoluto y ya está. Sí, es interesante, ¿verdad? Porque a veces en los bosques las nevadas lo cubren del todo, entonces lo limpian mucho y a veces nos gusta por esa limpieza de composición, pero muchas veces quedan así, las ramas quedan sin cubrir del todo y tú precisamente, digamos que has enfatizado eso, has buscado esa rama en primer plano caída, precisamente dando protagonismo a algo de lo que en principio solemos huir, ¿no? Eso es. Si no puedes vencer al enemigo, únete a él, ¿no? Algo así Sí, sería, ¿no? sí, totalmente. Qué bueno, qué bueno. La verdad que está muy bien. Y bueno, ahora por contraste vamos a ver un estallido de color, que es una pasada. A mí esta imagen me encanta por, por eso, ¿no? En una cosa, un detallito y de repente esa explosividad. Eh,
¿qué es lo que tú buscas en estas imágenes? O sea, ¿qué importancia le das tú al color? Porque vamos a ver que es muy, muy, muy presente en tu fotografía. Sí, a mí me fascina trabajar el color. Sobre todo, siempre trato de encontrar un contraste cromático que siempre, que la imagen no sea uniforme en el color, que no siga un mismo patrón de color, sino que puedas saltar de una zona con un color, como es en este caso, que estamos viendo tonos fríos y verdosos y de repente, ¡pum!, te encuentras ahí la flor con sus pétalos rojizos y con sus estambres amarillos. Sí, Entonces, siempre trato de potenciar eso. Como sé que voy a tener un elemento con unos tonos cálidos, pues trato de potenciar el resto de la imagen yéndome en el balance de blancos a unos tonos fríos. eso es mantener, en vez de dejar el agua en un tono neutro, ¿verdad? Que puede a veces parecer lo normal o incluso a veces la cámara te lo saca así, fuerzas un poquito esos fríos. ¿Sueles hacerlo en cámara o el tema de la edición del color lo dejas para el procesado? Desde hace unos años que vengo participando en concursos de fotografía, trato siempre de localizar ese ajuste, ese balance de blancos que quiero tener en la foto en la propia cámara. De hecho, eso, trabajo con llevo a los fríos, a los cálidos, incluso juego con los matices, uso filtros polarizadores que potencian también los fríos y los cálidos, Ajá. como puede ser, por ejemplo, que tú ya lo conoces, Javier, el Golan Blue de una casa norteamericana, que ese filtro, para los que nos gusta jugar con el color, es una maravilla. Sí, ya Porque vamos a ver cómo utilizas muy bien ese filtro. Sí es cierto que muchas veces crea una atmósfera irreal, pero creo que eso no te preocupa, ¿verdad? Dentro de no, este trabajo minucioso que estamos haciendo de buscar un balance de blancos en la captura, o sea, tú das una gran importancia a la captura, eh, es como que no necesitamos hacer una foto de la realidad, es algo como subjetivo, ¿no? eso es totalmente. Yo quiero salirme de la realidad y buscar mi propia realidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Buscar que lo que yo estoy viendo, si me aparto de la cámara, no es lo que estoy consiguiendo en la cámara. Yo quiero buscar mi propia realidad. Y Ujú. eso lo consigo pues a través de, de las técnicas con las que potencio el color, con la búsqueda de esa textura enfatizada por las hojas que tratan de salir del agua, que me parece una pasada esa textura. Ajá. Y básicamente es eso, buscar mi propia realidad. Sí. Tú en estas charquitas que se producen, yo te he visto varias imágenes, vamos a ver otra. Digamos que es un lugar que a ti te gusta mucho. Esta es absolutamente increíble con esas partículas que se generan, que parece como aceite, ¿verdad? Pero usando una larga exposición. La verdad que aquí es la leche, porque conseguir que las flores estén quietas, que los remolinos se generen así. Luego lo que tú dices, un color que nos lleva a una cosa totalmente marciana, por decirlo de alguna manera, o venusiana por ese tono morado, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, estas charcas, como tú bien dices, me encanta estar ahí. De hecho, me paso horas ahí dentro y mi espalda lo nota, ¿eh? Porque, porque como es trabajo a nivel de suelo, cuando termino la sesión estoy para ir directamente ya al fisio, vamos. Sí, sí, el macro es durísimo, la verdad que yo no sé, es la leche, sí, sí. Que esta imagen, no sé si lo habrás visto en los datos ESIF, son 4 segundos de exposición. Conseguir que que son 5, 6, 7 flores, no se movieran ninguna durante esos 4 segundos de exposición, mientras yo generaba los flujos que hay alrededor de ellas, no sé, igual fueron 10, 12 intentos, no sé, Qué bueno. hasta que lo conseguí. Sí, sí, la verdad que es un efecto, pero es curioso porque yo normalmente estas charcas cuando las encuentro suelen estar como muy estáticas, entonces
provocas tú ahí cierto movimiento en el agua para generar eso. O sea, digamos, esto no hay problema. O sea, hay una Y luego, intervención en la naturaleza, pero que no ocurre to- nada, ¿no? totalmente de acuerdo. Me encanta este sitio en concreto porque yo interactúo con el paisaje. O bien puedo yo generar movimiento con mis propios pies dentro del agua, si lo que quiero es movimiento, si no tengo que estar súper quieto, porque nada que te mueves, se mueve todo y te echa a perder la imagen. En este caso yo estaba estático, pero con una pequeña ramita iba pasando la ramita por entre las flores, generando esos flujos. Entonces las partículas que ahí se ven borrosas básicamente es la película del biofilm que se parte en trocitos por mi acción del movimiento y empiezan a circular a toda velocidad, que durante el transcurso de esos 4 segundos genera esas filigranas, esos flujos. Claro, o sea, tú aportaste ese movimiento que se va generando y tal, pero claro, con el cuidado de no mover tal. O sea, que claro, por eso ese trabajo que decías, joder, conseguir que el otro no se mueva y tal, pues es potente. Sí, sí. Tengo alguna secuencia en la que se mueve alguna, no todas, pero al final me atrajo mucho más la estaticidad de las flores frente al movimiento de Eso las... es. Sí, tienes el contraste de color, pero también luego tienes ese contraste de movimiento y tal. Luego hay una cosita en estas imágenes que a mí me gustan, son estas cosas que cuando vemos las imágenes en internet pasan desapercibidas, pero tenemos aquí unos visitantes en en estas flores, que son esas gotitas que vamos, sobre todo las dos que están en en los claritos están ahí como inmaculadas, parecen perlas, parecen joyas, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Son esas sorpresas que no sé si tú llegaste a verlo en la captura o son esas sorpresas que te encuentras luego, ¿no? Sí que las había visto en un primer momento cuando empecé a trabajar con ellas, pero ni por lo más remoto pensé que iban a aguantar ahí cuando acabé de trabajar y luego al llegar a casa y abrir en la pantalla grande y ver que seguían ahí las gotitas, dices tú, jolly, fenomenal. Qué bueno, qué bueno. Tienes muchísimo trabajo en el Cantábrico, aunque realmente no se aprecia en la mayoría de las fotos, o por lo menos en estas fotos de detalles, pero tienes mucho trabajo, ¿verdad? Sobre piedras, sobre texturas, sobre lodos, sobre arenas, sobre reflejos. Yo cuando empecé a ver tu trabajo, la Mm. primera persona que me vino en mente fue Isabel Díez. No sé si tienes una influencia directa con ella o simplemente después encontraste cierta similitud en el trabajo. Pues encontré cierta similitud en su trabajo y desde que me empecé a interesar por este tipo de imágenes, la sigo muy de cerca porque la verdad es que es inspiración pura. Ujú. Sí, Pero mira, tú tienes, de hecho, tienes toda una serie de la Playa del Silencio en tu web sí. y yo la Playa del Silencio la descubrí por fotos de Isabel, pero siempre me llama mucho la atención de que hay gente que la Playa del Silencio solo tiene en mente la imagen, la que se hace desde arriba con eh, haciendo una panorámica de todo. Incluso conozco compañeros que no han bajado nunca abajo porque piensan que solo está esa foto y me parece como algo marciano, ¿no? Uf, es que para mí la playa del silencio es como un mapa del tesoro, ¿sabes? Ujú. Bajas y da igual la dirección que tomes, que siempre te vas a encontrar con un pequeño tesoro. Y es que está lleno, simplemente tienes que ir acercándote y ir observando con calma hasta que descubres pues cosas como esto de la imagen, ¿no? Ese hueco que hay ahí, con esas tres lapas que parece que no dejan entrar al vígaro, a su guarida. Sí, Y luego acompañado de esa textura que es increíble. hay a gente que le cuesta este tipo de fotografía. Claro, sobre todo si empezamos en plan, no, pues yo aquí veo, claro, hay gente que le cuesta eso. Eh, en tu fotografía, que trabajas mucho esto, se ve mucho la importancia, ¿verdad?, del grafismo, de las líneas, de las formas.
digamos que no siempre hay que buscar, digamos, una cara, una forma, sino simplemente el propio diseño gráfico de la naturaleza, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. La naturaleza es increíble en cuanto a diseño, o sea, es asombroso. Sí, sí. Esta, por ejemplo, a mí me parece un fiel reflejo de eso, ¿no? Ese trabajo con esa repetición de formas, es una imagen con mucho ritmo y esas formas que sugieren mucho. Tú has trabajado mucho con este tipo, ¿verdad?, de lechos y, y dan muchas oportunidades, ¿no? Muchísimas. Es que el diseño de la naturaleza, volvemos otra vez a lo mismo, en los helechos es increíble. A mí me fascina la forma de las hojas de los helechos. En este caso estamos viendo unas hojas de un helecho arbóreo. Esto levanta como unos 4 o 5 metros de altura, tela. Y yo aquí estoy trabajando a mano alzada, haciendo primero unos primeros planos desde abajo y me asombra muchísimo ver el diseño, ¿no?, que tienen estas hojas. Entonces comienzo a trabajar y a dar vueltas y ver cómo puedo crear una imagen artística a través de este diseño tan bonito que tienen las hojas. Y me encanta como el ritmo que siguen las hojas de esta caña. Entonces digo, jolín, pues tengo que usar las herramientas que tengo en mi cámara para lograr una imagen artística con esta hoja. Y empiezo a explorar las opciones y digo, bueno, pues voy a intentar hacer una exposición múltiple in situ y ver cómo puedo hacer para tener la misma hoja arriba y abajo y acercarlas lo máximo posible una a la otra sin que lleguen a tocarse. Lo mismo, fueron bastantes intentos. Entonces llegué a un momento en el que dije, jolín, yo creo que lo que tengo que hacer es que la parte de abajo quede totalmente reflejada y lo que hice fue invertir la cámara. ¿Sabes? Hice una foto con la cámara como la solemos coger normalmente y otra con la cámara al revés. Y fui acercando, haciendo varios intentos hasta que conseguí y de repente dije, jolín, pues aquí se acerca bastante. Y empecé a hacer zoom y empecé a encontrar como diferentes encuentros entre las propias plantas, ¿no? Como que se reconocen, se saludan, se encuentran, algunas ni se quieren ver, como por ejemplo esta parte central, que una gira para un lado, la otra gira para el otro Sí. lado. Bueno, tenemos algunas que no quieren verse, que están como huyendo, pero luego tenemos, yo creo que este es el pilar de la foto, es Sí, otra vez ese elemento que, ojo, es que estos elementos, ¿verdad?, tienen una gran importancia. Al final, para mí son la diferencia entre una foto eh, que está bien a una foto muy atractiva. O sea, al final, el decir, espera, ¿qué ha pasado aquí? Estas que están ahí, ¿no? Tipo Miguel Ángel cuando le están dando el toque divino, ¿no? Es sí, algo cierto. así. Sí, 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 totalmente. Claro, tú aquí trabajas, aquí es un poco técnica, haces una doble exposición, entonces digamos que, por ejemplo, haces una y tú lo que haces es, cuando vas a hacer la segunda, estás como medio viendo la otra, entonces vas buscando, por ejemplo, pues eso, ese punto que, por ejemplo, ahí coinciden las dos y es sobre lo que pivota un poco la imagen, ¿no? Eso es. Sí, sí, al final es controlar la técnica a fuerza de repetir y de repetir y de repetir hasta que logras el resultado. Eso es. Eh, ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, dedicas tú a una foto? Porque hay veces que la gente es como, tiene mucha prisa y, y se van. Y incluso utilizando esta técnica, igual dice, pum, pum, ya la tengo y me voy. ¿Tú cómo te planteas eso dentro del proceso? No, para mí en este aspecto el tiempo no existe. O sea, si no lo consigo un día, vuelvo al día siguiente y si tengo la idea en la cabeza, la tengo que plasmar en la fotografía. O Ujú. sea, el tiempo necesario que necesite, ¿no?
Sí, pero claro, a veces es difícil gestionar, ¿no? Tú imagínate que estás en un sitio que tú dices, jo, esto tiene muchas fotos Sí, y dedicas toda la sesión a una sola foto, ¿no? Pero yo creo que merece la pena, ¿no? Yo creo que piensas un poco así, ¿no? sí, sí, totalmente de acuerdo. Y luego cuando tienes el resultado y echas la vista atrás y dices, jolín, el trabajo que me llevó a hacer esto, pero mira, lo conseguí y lo tengo ahí, ¿sabes? Eso reconforta. Eso, bueno, a veces tiene un problema, ¿verdad? Que no sé si te pasa a ti. Yo creo que analizo bastante mejor las fotos de todos los demás que las mías, por ese recuerdo, esa emotividad del momento de la captura, ¿no? Fotos que, claro, que te han costado hacerlas y dices, bueno, le das ese valor, pero luego igual no lo tienen, ¿no? O sea, hay un conflicto ahí, ¿no? Sí, cierto. Sí, sí, coincido. Bueno, vamos con otras de estas grafismos florales, aunque aquí, bueno, cambia un poco el ese, pero un poquito la idea y, y sobre todo aquí ya empezamos con un color que ya hemos visto algunas, otra vez el morado, el azul. Aquí estamos ya con ese filtro que hemos comentado o simplemente es solo el trabajo de balance de blancos. Trabajo de balance de blancos y trabajo de iluminación. Ujú, mira, En este caso, subexpuse para evitar que se me metieran colores y luces parásitas por detrás de la hoja del helecho. Y me gustaba el resultado, pero le faltaba vida a la foto. Quedaba todo muy, muy frío. Entonces, como te señalaba antes, voy a buscar ese contraste cromático. ¿Cómo lo consigo? Pues últimamente trabajo con un pequeño panel LED que viene a ser del tamaño de un móvil de hoy en sí, día. como un móvil que puedes ajustar la temperatura, la verdad que es una gozada. Ujú. Ahí está. Entonces dije, venga, pues vamos a ver de qué manera puedo conseguir yo un poco de contraste cromático en esta fotografía y realzar el volumen de la escena. Pues nada, preparé una temperatura de color cálida y lo puse perpendicular a la hoja y fui viendo el resultado en la cámara y me gustaba muchísimo cómo realzaba el volumen de la hoja que está atrapada entre digamos, las garras del helecho, Sí. ¿no? Eso. Y, y ese es el secreto. Yo creo que el secreto de la fotografía ha sido la iluminación en este caso. Ujú. Claro, pero la iluminación, además de buscar el contraste, el cromatismo, yo creo que también un poco es algo que ocurre mucho en tus fotos, buscar el sorprender, el que algo sea diferente a lo habitual, y más que sea diferente a lo habitual, es que la persona que está viendo la imagen diga, espera, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Estoy viendo una hoja que tiene un color, vamos a decir, imposible, ¿no? Entonces, es como que buscas un poco esa fricción, ¿no? Esa fricción cognitiva que utilizan mucho en fotografía de street photography, ¿no? Sí, a través de esa búsqueda del cromatismo me salgo de la realidad, de lo cotidiano y entiendo que se consigue esa pegada inicial que tiene, ese impacto inicial que pueda tener la fotografía. Ujú. Buscando un poquito eso, ¿no? Lo diferente. Sí, Esto, bueno, lo que decíamos, ¿no? No sé si es exactamente la playa del silencio, pero la playa del silencio ofrece cosas así. Bueno, muchas playas del Cantábrico, ¿no? sí, tú la conocerás seguramente. No es exactamente la playa del Silencio, es la que está a continuación. Creo que se llama, ¿cómo es? Depende de Geirúa. No, no es Gairúa, es la que Ajá. pasa a continuación del Silencio cuando está en marea baja. Ah, vale, sí, no recuerdo el nombre, sí, una que es bastante chula, además, está Muy, bastante. muy Ujú. bonita, tiene unas texturas impresionantes. Y bueno, aquí básicamente lo que me atrajo, porque esto tiene una evolución, ¿no? No empieza siendo la fotografía así. Realmente esos picos están en orientación vertical. A mí me encantó esa secuencia de picos como si fuera una cadena montañosa y, jolín, esto tengo que aprovecharlo de alguna manera, pero ¿cómo? Entonces empecé a darle vueltas a la situación y gracias al anillo de trípode del 70-200 yo giré la imagen.
¿sabes? Giré el objetivo sobre el anillo de trípode de tal manera que pongo horizontal el paisaje que yo estoy viendo vertical. Como a unos escasos centímetros de esa pared cae una cascada que cuando llueve bastante, pues es bastante fuerte. De hecho, tienes que ponerte unos metros atrás porque si no te llega todo el spray de agua. Aproveché a meter en el encuadre la trazada de esa cascada para simular como un paisaje alpino, con su lago y con su cadena montañosa. Pero la escena me quedaba en sombra, me quedaba en sombra. Entonces yo necesitaba iluminar de alguna manera toda esta escena. A través del hueco de la cascada, que no sé si tú, Javier, conoces esta zona donde te estoy ubicando, es al final de esa playa, hay un Sí, hueco, cae una cascada, pues por ese hueco se estaba colando una luz preciosa. Y generalmente cuando voy a trabajar texturas a la playa del silencio, suelo llevarme un reflector dorado para llevar la luz a donde a mí me interesa. Pero muchas veces estás en sombra y tú simplemente te das unos pasos hacia atrás y ya tienes esa luz y la dirijo. En este caso así fue. Yo me llevé mi disparador remoto y me puse donde aparecía la luz y la dirigí hacia la pared, hacia los picos. Entonces iluminé toda la escena como a mí me interesaba. Seleccioné un balance de blancos frío y jugué un poco con el filtro polarizador, en este caso el azul y dorado, el Golan Blue. Y tras ajustar un poco la escena y darle contraste, este es el resultado. joder, pero está bien porque lo dices así como, no, hice esto, 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 pero hay un cúmulo de acciones Sí, por eso. para llegar al final al resultado que puede resultar hasta abrumador. Dices, espera, espera, ¿qué es lo que acaba de decir? O sea, que hoy la gente va a tener que escucharte y luego va a tener que reescucharte Y porque está siendo analizar, muy, muy interesante eso, ¿no? Claro, está analizar. muy bien el cómo partir de una idea general, esas montañas realmente el simular esas montañas y el agua, pero claro, todo lo que hay detrás es curioso, ¿no? Es una serie, un camino que supongo que eso, como hemos dicho antes, tendrá como varias fotos intermedias hasta que consigues dar en el clavo, ¿no? Sí, sí, cierto, así es. Ujú. Claro, para este tipo de fotos normalmente yo pienso, que es complicado ir con más gente. O sea, porque me da la sensación de que necesitas mucho, mucho trabajo de estar tranquilo, de ir haciendo, de volver, de moverte. ¿Suele ser así o a veces vas con compañeros? Generalmente estoy solo o como mucho con un solo compañero. Ujú. Y sí, sobre todo eso. Lo más normal es que llegamos y cada uno va por su lado y ya nos encontramos a la hora de volver a casa, Oh, qué bien. básicamente. Hombre, estaría bien, ¿verdad? Tener un compañero para que, oye, sujétame el reflector aquí, ¿no? Sí, pero bueno, gracias a la tecnología hoy en día te puedes separar de la cámara sin problema, asegurándote bien de que está bien afianzada, porque no te lleves un susto después. Eso es, eso es. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí tenemos quizás, no sé si es otra vez ese juego de dobles exposiciones, ¿no? Sí, así es. Sí, sí. Sí, últimamente estoy trabajando muchísimo la exposición múltiple porque es que es un recurso creativo impresionante y sabiendo usarlo se consiguen unas cosas que te saca de la realidad directamente. Nada, aquí es una exposición que está estática y luego un barrido hacia arriba en un modo de exposición múltiple hacia las luces y Sí, poco más que eso. lo has desplazado un poquito para que no coincidan exactamente las zonas, ¿no? Me recuerda, hay una imagen de un compañero de Portfolio, ¿verdad? Iñaki Bolumburu, que también juega dentro de un bosque, como con franjas. La verdad que esa idea de, vale, tiene un punto de abstracción, pero sigo identificando el bosque, sigo identificando los árboles. Yo creo que esa idea está bien, ¿no? Enfrentar realidad con irrealidad, ¿no? Sí, eso es, totalmente de acuerdo. Sí, sí. La foto de Iñaki la tengo ahora mismo en la cabeza. Ujú. Qué Es muy, bueno. Además, también eso funciona muy bien. Ese bosque que está asomando, le está dando el sol, pero solo en una parte, ¿no? Entonces tenemos otra parte en sombra con esos tonos y creo que funciona muy bien.
Sí, sí. Ese es el mejor momento para lograr estas escenas. Sí, había un fotógrafo que comentaba que las mejores fotos están siempre donde está el límite, ¿no? El límite entre el día y la noche, el límite entre, ¿no? Entre el agua y lo sólido, ¿no? Entre la luz y la sombra, siempre buscando esos límites es donde podemos, ¿verdad? Sí, Hacer un poquito de magia, ¿no? sí que es cierto. Parece que ese límite, esa franja ayuda muchísimo. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Estás utilizando filtros, o sea, filtros, objetivos, ¿verdad? Singulares, pero luego con esa iluminación también jugando ese contraste. Es una exposición múltiple. Ujú. Yo me encontré estas micenas encima de un tronco, pero el fondo que había detrás de ellas era horrendo, no me gustaba. Pero la posición de las micenas y cómo la acompañaba el musgo que tenía al lado era impresionante. Entonces, a través de esa búsqueda, dije, jolín, pues yo tengo que buscar un fondo que vaya con estas amigas. Y lo que hice, pues eso, empecé a buscar, me moví unos metros en la zona donde estaba a buscar con el objetivo. Es un objetivo, me imagino que mucha gente lo conocerá, es un objetivo manual, es un Meyer Optic Gorlitz, que es característico porque genera, no sé si se está viendo en pantalla. Sí, lo Sí, ¿no? estoy Sí. poniendo, lo para que lo tienes que poner un poquito delante de ti porque si no, como tienes el efecto de que no Eh, se ve, aquí se vería delante de mi cara. eso es. Vale, pues es un objetivo manual, es un Meyer Optic Gorlitz que es característico porque genera unos fondos desenfocados con unos flares muy bonitos. Entonces, una vez que localicé el fondo que me gustaba para mi imagen, logré una exposición múltiple y lo que hice fue iluminar las micenas con una luz cálida para que en la fusión de las dos imágenes ellas cobraran protagonismo. Qué bueno, qué bueno. Siempre haces esta fusión en cámara, entiendo, ¿no? Para que sea esa parte creativa de buscar sobre el terreno, ¿no? Aunque hagas dos tomas, siempre un poquito en... Sí, son dos tomas y siempre son una continuada de la otra. Ujú, Sí, sí, eso es algo que tengo como norma. ujú. Qué bueno, qué bueno. Aquí muy bonitas esas... entiendo que las negras, ¿qué tipo de flores, o sea, qué tipo de hoja es o de alga? No sé muy bien lo que es tan oscura, tan... Yo no conocía esta planta y cuando la descubrí dije, uff, esta planta tiene foto, no sé cómo, pero tiene fotos, es impresionante. Se llama caballero negro. Es una planta decorativa, pero es que es impresionante, es impresionante. Pero claro, sola ella por sí sola me faltaba algo, ¿sabes? Yo estaba explorando la planta y digo, es que tiene foto, pero no sé cómo, hay que buscarla. Y justo detrás de esta planta hay un arce y está perdiendo hojas. Y dije, jolín, pues estas hojas del arce que son tan llamativas, que contrastan tanto su forma y su color con la planta del caballero negro, pues yo creo que aquí tiene que haber foto. Empecé a jugar con la exposición, con el balance de blancos, subexponiendo y este fue el resultado. Qué bueno, es que da la sensación de, si no sabes lo que es, a mí me pasaba que no entendía qué hoja era esa, qué planta era esa, da la sensación de que has hecho vamos, que has hecho con el color, has desaturado el resto o lo has cambiado totalmente, ¿verdad? Parece como que se ha hecho una transformación cuando realmente es eso, ¿no? Es simplemente fijarse en un elemento singular de la naturaleza, bueno, que encontraste ahí y que cambia totalmente la concepción de la imagen, ¿no? Sí, así es. Es una planta que es muy frondosa y sus hojas son negras con un toque brillante. Entonces, yo aquí al irme a un balance de blancos frío, las vuelvo con ese tono azulado que se ve y yo creo que funciona muy bien. Es una planta muy dinámica, con mucho ritmo. Tremendamente bien, sí, sí, sin duda. Ujú. Bueno, vamos con esta que
que ya empezamos también con movimientos de cámara, con cositas de esas, pero bueno, también vuelve a haber una doble exposición, ¿no? En este caso tenemos esa imagen en las que están estáticas y luego de repente haces ese giro con zoom, una cosita así, ¿no? Sí, eso es. Me encontré un pequeño rinconcito que los helechos estaban preciosos, tenían un color tremendo, pero es que estaban en combinación con unas plantas que tenían un verde intenso y a través de la gestión del color que yo le voy dando, pues las llevo casi a un azul, ¿no? Un azul bastante fuerte. Y subexpuse la escena, como suelo hacer en este tipo de escenas, para evitar cosas molestas en el fondo, y ya me gustaba la escena así por sí sola, pero necesitaba un poco de dinamismo en la escena. Y a través de la exposición múltiple, en la primera imagen es estática y la segunda imagen aplico un movimiento de zooming, o sea, muevo el zoom hacia adelante y además del zoom giro el objetivo sobre su propio eje, que es el 70-200 con el collar de trípode. Ujú. Hago los dos movimientos a la vez, o sea, ejecuto el movimiento de zoom y giro el objetivo. Y este es el resultado, que me pareció súper dinámico, súper llamativo. Sin duda, sin duda. La verdad que se van mezclando cosas y se crea ese efecto de hipnótico, ¿no? Que te lleva al centro de la imagen, ¿no? Sí, cierto, sí, sí. Esta llama un poco la atención porque, bueno, los que hemos estado allí reconocemos el lugar, pero de repente, claro, ir a Río Tinto y olvidarse del tinto, del color, y llevarlo a la contra, ¿no? Pues es como muy, muy singular, ¿no? Llevándolo otra vez a esos tonos que salen mucho, que tienen ese puntito morado, ese puntito malva, ese puntito azul, ¿no? Sí, sí, así es. Eh, el fuerte de esta imagen, que yo no sé si se reconocerá, yo creo que sí, es que yo, según estaba haciendo las abstracciones en los lodos agrietados, me pareció ver un rinoceronte. Ujú. Incluso las grietas parecían simular las propias placas de la piel del rinoceronte. Y ayudaba a todo esto el que el nivel de secado, de humedad, de la forma del rinoceronte era distinto al resto de las placas del lodo, ¿no? Y ya solamente fue ajustar el balance de color a mi gusto y generar un poco esta pareidolia que yo veía ahí. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad que sí tiene esa forma de las placas. Yo al principio sí lo que me parecía era como una especie de toro o algo así. Yo me había venido algo más de aquí, pero sí es cierto que tiene esa cosita de como de las placas del Sí, animal, ¿no? Qué bueno, qué bueno. La verdad que da mucho juego el tema de las paridolias, de descubrir cosas. A mí me da la sensación que cuanto más veces la buscamos, luego cada vez las vemos más fácil. O sea, al final hay una especie de entrenamiento de la mirada, del cerebro, para ir descubriendo esas cositas, ¿no? sí, 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 porque si no, eso pasa desapercibido. Pero cuando lo vas buscando, es increíble la naturaleza, cómo asombra en ese aspecto. Es Ujú. una pasada, una pasada. Espera un segundito. Bueno, esta a mí me tiene fascinado. Tienes algunas de este tipo de reflejos de ríos, pero que con esa combinación de colores y eh, se crea algo, parece que estamos viendo no agua, sino algún tipo de elemento, un mercurio, algo así, ¿no? Algo que no es de este planeta. Muchas de tus imágenes parece que es que te has ido a otro planeta, ¿verdad? Y que has hecho las fotos allí. Sí, sí, la verdad que sí. A mí también me impresionó. Tengo que reconocer que cuando vi el resultado dije, ¡buf! ¿Pero esto qué es? Me encanta. Lo de siempre, me fascina el contraste cromático y sobre todo si es en una abstracción como esta. Los reflejos, tenía unos árboles a mi espalda y los reflejos en el agua eran muy, muy bonitos, pero para mi gusto le faltaba algo de vida en cuanto a color. Entonces, ajusté el balance de blancos como suelo hacer siempre
Estuve haciendo diferentes pruebas, pero no me acababa de convencer. Y tras hacer una exposición múltiple, me percaté que podía variar el balance de blancos entre una exposición y la siguiente. Entonces, aquí lo que hice fue, en la primera exposición me fui a los cálidos y en la segunda exposición me fui a los fríos totalmente. Qué bueno, eso es algo totalmente nuevo, por lo menos para mí. O sea, no, bueno, yo no hago doble exposición, entonces, claro, era muy difícil, pero me llama la atención eso, ¿no? Que se pueda jugar con esa variación, porque ahí sí que entonces te abre un abanico de posibilidades brutal. Muchísimo juego, Javier, sí, sí. Ujú. Qué bueno, qué bueno. La verdad que el resultado es fantástico. Luego hay imágenes que realmente no necesitan todo ese trabajo de dobles exposiciones, de colores imposibles, sino un poco lo que decíamos al principio, que la naturaleza muchas veces te regala cosas. Y, y jugando en esos límites que hemos dicho también, aquí al final este movimiento del agua hace como una especie de reflejo del movimiento de la roca arriba, ¿no? Se crea como un Cierto, espejo, ¿no? cierto, lo has visto, sí, sí. Yo lo primero que localicé aquí fue la parte pétrea, digamos, ¿no? La parte del acantilado, que me encantó. Esto es una maravilla. Y sobre todo si lo puedes pintar tú ahí en la pantalla, Javier, Sí, ese pico, ¿no? dibujito, ese pico que hace, eso es. Y eso es, sí, sí, sí. Y yo vi esta escena y dije, jolín, me encanta. Pero con la arena no era lo mismo, no tenía ese dinamismo. Entonces me lo apunté en la cabeza y dije, pues hay que esperar a que suba la marea. Y seguí trabajando por la zona hasta que subió la marea y entonces me preparé para afianzar bien el trípode, clavarlo bien en la arena, porque ahí ya tenía el agua en torno a las rodillas y ya fue elegir la velocidad de exposición que mejor le sentaba para generar esas filigranas en el agua y el balance de blancos, que en este caso no recuerdo ahora muy bien qué balance de blancos usé, pero Sí, me pero imagino que es bastante neutro comparado con otros que hemos visto, ¿verdad? Ujú, sí, como había bastante mezcla de color, yo creo que me debería quedar en un balance de blancos neutro. ujú. Es muy interesante, claro, aquí mucha gente dirá, bueno, pero el movimiento del agua pues es ensayo y error, pero no pasa nada. O sea, al final tú tienes una idea y lo que haces es la llevas a cabo y esperas a que la naturaleza nos dé eso que esperamos de ella. Y está además esa espera de a ver si se produce la forma, la estela del agua, justo como yo quiero, ¿no? Ya, eso es. Y Sí, aquí sueles trabajar siempre, claro, la gente con las largas exposiciones en el agua, digamos que a veces es muy de piñón fijo y dice, no, a mí me gustan de 2 segundos para qué tal. ¿A ti te gusta explorar con diferentes velocidades para ver qué nos da cada una? sí, totalmente de acuerdo. Yo voy jugando con la exposición, voy convirtiendo el agua prácticamente en un sólido y luego voy subiendo la velocidad y voy viendo la textura que me va generando el agua hasta que elijo la textura que creo, o sea, la velocidad que creo que me aporta la textura que yo busco. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Vamos a, perdón, vamos a seguir avanzando. Tenemos otra vez aquí vamos a decir, clave alta, pero, pero llama un poco la atención aquí, un poco más que la foto, la plasticidad, la sensación que da, ¿no? Es como tenemos ahí como un ser extraño medio seco, vamos a decir de alguna manera. A mí me da la sensación que está observando al resto del bosque, no sé, parece como que se está despidiendo del bosque. No sé si como autor, ¿cuál era tu búsqueda en esta imagen? Sí, a ver, la atmósfera era lo primero que me atrajo, ¿no? Porque había una niebla y se estaba metiendo un poco ya la luz del sol que estaba entrando y entonces empiezas a buscar elementos que tú veas potencial, ¿no? Y yo me encontré con este tronco
y sobre todo con esa zona central que tú me vas a marcar ahora ahí, por favor, en la que parece que se reconoce una especie de cara, ¿no? En su tronco. Espera, que le está costando al dibujar, ¿no? En esta parte de aquí, ¿no? Eso es. Yo creo reconocer una especie de ojo, incluso una boca, y puede ser que incluso hasta algo de barba, no lo sé. Lo de la barba no había caído yo, pero bueno, pero sí, tenemos esa idea y tenemos luego incluso los brazos Pues, y lo que sería pues la cabeza, por decirlo de alguna manera, ¿no? sí. Y parece que está como dando órdenes en el bosque, como tú para aquí, tú para allá, ¿sabes? Y me Yo no había encantó. visto la figuración del Ent, ¿no? Porque parece del Señor de los Anillos, ¿no? Un pastor de bosques, pero sí que me da la sensación de que era como que ese árbol como que se estaba despidiendo del bosque, no sé, por esa sensación de que está como más despelujado que el resto. Está el pobre ahí y vemos la otra parte frondosa y es como que le está mirando como con nostalgia, decir, joder, yo quiero ese pelazo, que me estoy quedando sin pelo aquí, ¿no? Sí, sí, acepta más interpretaciones, estoy de acuerdo. Eso es, eso. La verdad que eso es curioso, ¿no? No sé si te pasa a ti. Claro, tú tienes una idea de tu foto, sobre todo en este tipo de imágenes que son muy personales, muy íntimas. Claro, para ti son una cosa, pero una vez que las sacas ahí afuera, cuando relacionan con el espectador, pues pueden surgir cosas totalmente nuevas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí que pasa. Mm. Y esto es pregunta, ¿eh? A ver si no hay Sí. una respuesta correcta, pero ¿qué te agrada más? ¿Cuando alguien lee la foto igual que tú o cuando alguien de repente descubre algo totalmente nuevo? Agradar me agrada más que la lean como yo, pero hay veces que te sorprende, ¿no? La lectura de otra persona y ver que pueda tener otra lectura distinta y que también funciona, pues yo creo que también es bonito. Tiene su punto, ¿verdad? A mí me pasa como a ti, ¿eh? O sea, al final, joder, tú al final lo que intentas es transmitir unas sensaciones, entonces cuando consigues transmitir las mismas sensaciones, digamos que entre comillas es como, joder, lo he hecho bien. Eso es. Pero luego ese punto de decir, hostia, perdón, ¿eh? Qué grande es esto que de repente algo que yo planteo como A, para alguien es A al cubo, ¿no? Es algo totalmente nuevo y que le estimula. Al final, a mí lo que realmente dices, joder, lo bonito es estimular, ¿no? Sí, cierto. Bueno, hemos hablado mucho del color, pero es que esta es una pasada, la intensidad del color. Aquí alguien te diría, oye, que te has pasado con la barra de saturación, pero no veo los colores emplastados, no veo, o sea, veo un trabajo fino con mucha intención de decir, quiero ese contraste hipermarcado con los colores esos básicos, con los colores de Superman ahí bien marcaditos, ¿no? Sí, 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 así es. Pues como la mayoría de mis imágenes así en paisaje íntimo, abstracciones, tiene una evolución. Y yo me encontré esta piedra con estos huecos y solamente había no recuerdo exactamente cuál, pero una de estas piedras estaba ahí. Las demás están colocadas por mí. Yo interactúo con la Que no, imagen. hombre, que eso estaba ahí, joder, no. ¿Qué va, qué va? Y empiezo a trabajar con ella y según estoy trabajando con ella, digo, jolín, yo es que aquí me da la sensación de que estoy viendo como una cara desencajada, como retorcida de dolor. Y pues fui ajustando la imagen a mi gusto, fui añadiendo el resto de piedras que faltaban y para terminar de buscar ese contraste cromático que siempre busco en mis imágenes, apliqué un balance de blancos frío para que lo que es la piedra, la base de la piedra, quede en ese tono frío, en ese tono azul. Y creo que funciona bastante bien. Funciona muy bien, es muy impactante y se ven esa cara retorcida, casi grotesca, precisamente además con esos colores
tan Sí, está potentes, ¿no? como deformada, como mucho dolor. A mí Bueno, este tipo de imágenes me disfruto mucho con ellas porque no es solo fotografiarla, es alterarla, es añado esto aquí, quito esto aquí y al final eh, puede que no se aprecie en la imagen, pero yo tengo ese recuerdo de haber jugado con las piedras, de haberlas colocado, de haberlas movido y disfruto mucho más que solamente con hacer la fotografía por el hecho de haber hecho una especie de mecano con la foto. sí, al final es una especie de bodegón natural en el que Natural. nosotros hemos interactuado. Normalmente el fotógrafo tiene que jugar con lo que tiene delante, sí o sí, luego con su interpretación, su punto de vista, en el caso de de las dobles posiciones, pero aquí realmente sí que hacemos un poco de pintor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Podemos Sí, colocar los elementos que queremos donde queremos, más o eso, menos. eso es. Más o Eso. menos. Bueno, vamos a ir a una imagen que a mí me parece fantástica, que me encanta. Además de un sitio también como muy marciano, muy interesante, porque tiene ese punto de orgánico. A mí, cuando las piedras adquieren una textura que parecen seres vivos, ¿no? Que parece pues o la escama de un dragón o algo así, ya es como sublime, ¿no? Sí, una vez más la naturaleza es impresionante. Fua. Es que esta zona, tú la conoces, Javier, esta Mm. zona es impresionante, es muy, muy bonita. En realidad, esta imagen tiene un poco de trampa. Yo no sé si tú ahí, al mostrarla, podrías girarla a 180 grados. ¡Pam! Se hizo la magia. Vamos, vamos a volver a poner, bueno, que se fijen aquí la gente, ¿verdad? Cómo son hoyos en la roca, ¿no? Y que de hecho tienen hasta agua dentro, pero de repente cuando la giramos o la muestras girada, realmente parece que es un saliente, ¿no? Eso es. Son como eso, como escamas, como las protuberancias de una piel de eso, ¿no? A De mí, un, a de un mí reptil. me fascina cómo se altera el volumen de la imagen solamente con esos 180 grados. Y me encantaría que de alguna manera alguien, no sé quién, me explicara por qué sucede eso en el cerebro. Es fascinante. El cerebro, la verdad que es maravilloso. Yo tengo un libro que no es de fotografía, pero que ayuda mucho a la fotografía, que es Cómo funciona la mente, y ayuda mucho a este tipo de cosas. No puedo decir técnicamente qué es lo que está pasando, pero al final nuestro cerebro está continuamente interpretando lo que está viendo. Entonces, claro, aquí su interpretación del cambio de perspectivas y de luces, eh, claro, y nosotros buscamos la tridimensionalidad de las cosas sin querer, ¿no? Porque necesitamos esa tridimensionalidad. Entonces, ese cambio de juego de luces y sombras, pues nos lo hace ver, eh, pues eso, que es un volumen, porque de repente las sombras que estaban en la parte superior de los huecos ahora están abajo y entonces pensamos que están más lejos que la parte iluminada, cuando es al revés, ¿no? Sí, 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 Pero eso es. bueno, alguien más técnico seguro que lo explica mejor, Sí. ¿no? Tenemos aquí de repente esas zonas oscuras que tenemos aquí. Claro, antes las teníamos en la parte de abajo. Es Entonces, verdad. claro, aquí al tenerlas debajo de esto, el cerebro interpreta que esto está por delante, pero cuando lo ponemos abajo, lo que interpreta que está por delante es esto. Entonces, a mí me parece maravilloso. Sí. Lo bueno es que, claro, se supone que nosotros, el fotógrafo está intentando crear algo visual. Entonces, leches, si conocemos la respuesta visual a algo, pues siempre va a ser más fácil interpretar, que al final la composición es un poco eso, el saber que un contraste de color llama la atención, ese tipo de cosas que hemos ido viendo, ¿verdad? Es un Ujú. poco ese juego, ¿no? Sí, así es. Qué bueno, qué bueno. Aquí ayudó muchísimo el que la superficie tuviese agua.
porque sin ese agua, sin esos brillos, no se logra esa tridimensionalidad tan efectiva como en este caso. Sí, sí, Sí. sí. La verdad que es curioso, no sé si te ha pasado alguna vez que te encuentras algo en la naturaleza y de repente dices, jo, es que vamos a decir, por ejemplo, este agua me sobra, ¿no? Y de repente usas el polarizador y te cargas la imagen o incluso ves algo tal y dices, va, lo voy a quitar y resulta que luego estropea. Yo creo que primero hay que hacer la aproximación tal cual y luego ver cómo interactúa y no buscar enemigos que quitar, sino de repente aquí el agua es el mayor aliado, ¿no? Sí, así es. De hecho, yo muchas veces, como truco, como ayuda, siempre que me voy a trabajar texturas a la costa, me llevo una botella vacía que la lleno luego allí en con el propio agua del mar y la uso para saturar el color de la piedra. Y siempre hago primero la fotografía sin saturarla, sin mojarla, porque luego una Por vez que la supuesto. mojas, ya no hay vuelta atrás hasta que se seque. Eso es, eso es. Qué bueno, qué bueno. Y luego, bueno, el trabajo del polarizador también es importante porque no siempre hay que saturar, o sea, no hay que polarizarlo todo o podemos jugar con, ¿no? Con parte sí, parte no, jugar un Y poquito así. el efecto del polarizador es vital, pero también el del ajuste de blancos, ¿eh? Porque si no lo haces de la forma correcta, esos amarillos no son amarillos. Yo ahí tengo que meterle matiz de verde también, porque si no, no lo consigo. Ujú. Muy interesante, muy entretenido Sí, sí. Sí, combinarlos. hay que decir a la gente que en las cámaras, además de poder ajustar el balance de blancos, bueno, en las cámaras, por lo menos en las Canon, yo creo que tú usas Canon también, ¿no? No, yo tengo Nikon. Nikon, pues mira, las Nikon también, perfecto. Pero bueno, en las Canon sí es cierto que luego tú tienes un matiz que es como una especie de cruceta sobre el círculo cromático y entonces podemos ajustar el matiz de una manera totalmente personalizada. Eh, en mi caso, por lo menos, claro, si luego tú editas esa foto en, en un programa que no es el originario de la cámara, pues digamos que lo vas a tener que buscar después otra vez, ¿no? Ujú. Esta imagen, jo, cuando la he visto, creo que es un buen resumen de muchas por la sensación que transmite. Eh, Da la sensación de que en todas tus fotos buscas esa ensoñación, pero siempre desde un punto de vista optimista, alegre. No sé si es porque tú eres así o porque en el trabajo a veces tenemos tanta presión que necesitamos escapar y este es el mundo que nos gustaría que existiera, ¿no? Sí, así es, Javier. Para mí la fotografía es una válvula de escape total, pero vamos, al 100%, ¿eh? Y quiero sentirme alegre, quiero sentirme contento y no quiero imágenes tristes, no huyo de eso. Sí, porque hay Entonces, fotógrafos, ¿verdad?, que trabajan con atmósferas muy tétricas, muy oscuras, imágenes preciosas, pero claro, no sé si esto es la búsqueda del estilo personal, pero sí que desprende eso, ¿no? El o optimismo o la búsqueda del optimismo, de la alegría, ¿no? sí, puede ser, sí, sí. Mm. Sí, sí. Pues nada, os cuento un poco sobre esta imagen. Esto está realizado dentro de un bosque de roble americano. Es un bosque que tengo cerca de casa y lo controlo mucho y siempre que el color está en su punto, trato de darme una vuelta por allí, darle una vuelta de tuerca y sacar cosas distintas. Y en esta ocasión, como ya os dije, estoy trabajando mucho el tema de la exposición múltiple, pero además aquí, que no suelo hacer en mis fotografías, usé un diafragma muy abierto para desenfocar mucho el primer plano. El primer plano tenía las hojas muy cerca del objetivo, entonces intensifiqué esa sensación abriendo más el diafragma y luego con una exposición múltiple que aunque aquí no queda muy marcada debido a que el diafragma está más abierto, sí que le da ese aspecto, ¿no?, de etéreo, de neblina, ¿sabes? Sí, tiene ese puntito de efecto de movimiento, pero es como muy sutil, Eso ¿no? es, La eso es, verdad sí, que sí. queda muy bien, porque claro, a veces
cuando hacemos, eh, digamos, movimientos o paneos en los bosques, pues puede resultar muy repetitivo porque se ha visto muchas veces. Entonces, hay veces que es interesante no ser tan obvio, buscar un poco la sutileza. Y aquí yo creo que le aporta, le da ese rollito Mm, distinto, ¿no? sí, eso Eso es. podría a veces confundirse con ese movimiento como que fuese el movimiento del viento en las hojas, ¿no? Pues sí, sí, sí. Le Sí, da es una buena lectura. ese toquecito. Bueno, volvemos al silencio. Sí, Esta sí que es el silencio sí o sí. sí, sí, en estado puro. Es fantástica, es increíble. Es que es una playa que es maravillosa. Y, y sobre todo eso, el juego de llevar los grises a azules eh, es un plus total. Sí, sí, a ver, sin el trabajo de balance de blancos, esta imagen no es lo mismo. Se queda triste, se queda apagada. Yo recuerdo que aquí tuve que hacer varios viajes a la orilla para mojar toda la escena. Sí, sí, aquí tiene bastante manipulación por mi parte en cuanto a que tuve que mojar toda la escena para saturar bien los colores y debía hacerlo rápido porque además hacía calor y se secaba rápido. Y si no se altera, te sale parte de la imagen sin saturación y necesitaba tener preparado el balance de blancos y todo listo para que nada más que mojara la escena hacer la foto. Claro. Mira, aquí me gusta una cosa sobre todo, porque mucha gente cuando va al silencio se queda con la parte superior, Mm. que son impresionantes. Todas esas texturas que se crean son impresionantes, pero me encanta que te fijes también en las rocas abajo, que es algo que a mí me fascina también porque son auténticas joyas. O sea, es que esa en concreto es espectacular, la que tiene al lado. O sea, cada una de esas piedras tendría una foto en sí mismo, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Esa playa es una maravilla. Por si yo la llamo el mapa del tesoro, porque es que da igual Sí, sí, donde sí. vayas. ¿Y cuánto tiempo cuántas veces has podido ir ahí? Pues Uf, bueno, además lo tienes cerquita, más o menos, ¿no? sí, que son desde Oviedo unos 40, 45 minutos. Ujú. Nada, sí, un montón de veces, yo no sé las veces que he ido ya, muchísimas. Qué bueno, qué bueno. Las que me quedan, ¿eh? Y bueno, vamos a terminar un poquito con esta imagen que se nos aproxima a un paisaje más abierto, pero al final, con la larga exposición, no demasiado larga, y yo creo que un pequeño movimiento también, conseguimos esta imagen un poquito etérea, ¿no? Sí, etérea y sobre todo captar un poco el dinamismo del mar, porque no me interesaba congelar la ola, me interesaba o sea, que se pudieran disfrutar los colores del atardecer en el cielo, pero que tuviera ese dinamismo que aporta el barrido sobre el agua. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Pero aquí utilizaste doble exposición, hiciste No, una exposición. Ujú. en este caso es una sola exposición. Ajá. Es un barrido muy, muy pequeño. Creo Vale, o sea recordar. que el movimiento del cielo es simplemente por el propio movimiento tuyo de la. Eso es. Qué bueno, qué bueno. Es que da la sensación, ¿verdad?, que el cielo podría ser eso, una muy larga exposición porque se ve como difuminado, pero simplemente con el poquito movimiento ya perdemos esa nitidez de las nubes que a mí Sí. me pasa un poco, no sé, a veces está bien, pero a veces necesito que las cosas no estén tan definidas, prefiero que esté todo un poco más difuminado, ¿no? Sí, a veces abusamos demasiado de que haya demasiada PDC, demasiado enfoque, de que todo Mm. esté enfocado. Y en ocasiones lo que funciona es esto, salirse de ahí, Sí, sí. del, del Al exceso. final, no hay que cerrarse a nada. Yo creo que esta imagen, el que no haya nada realmente enfocado, le da ese punto de ser onírico, de ser algo de sueños, pero por ejemplo, en esta imagen que teníamos, esa nitidez que conseguimos tanto
en el agua cuando se mueve, ¿no? Cuando el agua, la tensión que se genera en la capa de agua, que está esa nitidez que saca los brillos perfectos, y en la flor es un punto. O sea, en cada imagen nos va a pedir algo, ¿no? Distinto. Así es, y es el lado opuesto, ¿eh? Ujú. Totalmente. Eso Sí, es, eso es. Al tú, final no hay que quedarse en una sola. eso es, sí, sí. Ok, ok. Vale, vamos a ver un poquito más. Hemos visto estas imágenes que podríamos ver 200.000 más, como no es cuestión de volver aquí loca a la gente. Lo que les vamos a animar es a que te exploren, a que vean un poquito ese trabajo tuyo. Vemos aquí, por ejemplo, de esa primera imagen que hemos visto con esos bosques nevados, trabajando el blanco y negro. Pero bueno, esta en concreto, que yo estuve viendo varias tuyas, me parece como que tiene ese plus, ¿no? El rollo otoñal en el invierno, de repente ese toque de color dentro de lo que podría ser blanco y negro tiene ese plus, ¿no? Sí. Al final, hay una cosa que yo pienso, que debería tener la gente en cuenta. Claro, tú trabajas mucho la fotografía de esto que hemos dicho, de detalle, de abstracción, y mucha gente, ya lo he comentado alguna vez, dejamos este tipo de cosas para cuando no hay un momento de luz especial o un momento de situación especial, ¿no? Y Ujú. creo que es un error. O sea, digamos, hay gente que solo hace abstracciones cuando no hay una luz bonita o, por ejemplo, hay gente que diría, joder, pues si tienes nieve y, y niebla y tal, pues no hagas una foto rara, ¿no? Y es una pena, ¿no? Porque pierden, joder, es como ese plus, ¿no? Sí, cierto. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí hay para dar y tomar, que diría el otro, pero si quieren ver de una manera un poquito más tranquila y más quizás ordenada, en tu web lo presentas un poquito eso, haces como una especie de series, ¿no? Sí, tengo el inicio de la web, es un poco el portfolio destacado y Ujú. luego en la parte superior tengo unas series temáticas dedicadas a lo que más me apasiona, ¿no? Que son las texturas o la parte de la serie del silencio, la geología del silencio. Me gusta mucho también las posibilidades que tiene la arena, por ejemplo. Esta de las rocas y bueno, la de la arena, que también es fantástico lo que eso, lo que dices, lo que nos puede ofrecer. Todas las texturas, formas. Hay veces que hay gente que dice, jo, es que donde yo vivo solo hay playas de estas muy tendidas y que no tienen rocas y entonces no puedo hacer fotos. Y precisamente, joder, para este tipo de imágenes, muchas veces esas son las playas ideales, playas a veces muy tendidas que nos van a generar, ¿verdad? Esos trozos a veces de agua, que Mm. dan mucho, mucho juego, ¿no? Sí, las mareas bajas, sobre todo en invierno, cuando no está la arena pisada, eso es un lienzo, o sea, te Eso vuelves es. loco a trabajar con las texturas de la arena. Bueno, pues animar eso a la gente que vaya viendo, porque va a haber eh, esas pinceladas que hemos visto, va a haber Mm. mucho, pero bueno, también hay que decir que también tienes algo de fotografía más normal, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, no sé si te sientes a veces eh, extraño mostrando esto porque es tan identificativo lo otro o al final es fotografía y el caso es disfrutar con ella, ¿no? Sí, exacto, es fotografía, es disfrutar con ella y luego que todos en nuestro camino tenemos etapas, tenemos una evolución y pasamos por diferentes partes de nuestra evolución y básicamente ahora me dedico más en cuerpo y alma a la abstracción, al detalle, al paisaje íntimo, pero todo es fotografía y todo es disfrutable. Sin duda, sin duda. Bueno, no puedo, ahora que he visto esta no puedo dejarla pasar, porque yo cuando vi esta imagen me maravilló
porque dice mucho del fotógrafo. O sea, dice mucho de la capacidad que tiene un fotógrafo de no quedarse en lo habitual y de tener la capacidad visual de sorprender. Ujú. Esto es Río Tinto, pero yo no había visto ninguna imagen de Río Tinto así. Ostras, pues me extraña, ¿no? La cantidad de imágenes que hay de Río Tinto. Pero así no. Simplemente con la ondulación del agua, con una Sí, velocidad rápida y trabajando ese contraste con el azul del cielo, con el reflejo, no sé, en Río Tinto, como hay tantas ya. cosas fotografiables, pues es que, claro, nos centramos en ello y de repente esto que parece como más normal, vamos a decirlo, Mm. pero luego el resultado es muy plástico, es totalmente fantástico, ¿no? Ayudó mucho una brisa que estaba entrando, que era muy raro porque era un día, como suele hacer allí, muchísimo calor, pero estaba soplando brisa y generaba unas ondulaciones en el agua y con los colores característicos de allí y los reflejos de allí, esa ondulación, esa brisa, fue, fue la foto. Sí. Me recuerda mucho no sé si en los puertos de pescadores, con los barcos que tienen esos colores tan llamativos, rojos, azules, a veces jugando con el reflejo que hace el agua, se consigue algo así. Pero Sí. claro, a mí disfruto más fotografiando cosas naturales, ¿no? Entonces, cuando vi esto, dije, leches, es lo de los puertos pesqueros, pero en un entorno natural. Sí, sí, Marciano, pero natural. es verdad, es verdad. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hemos visto un montón de cosas. Solo puedo decir a la gente que siga viendo todo lo que tienes por ahí por la web, todo lo que vas subiendo, Ujú. que disfruten, ¿no? Yo les diría que disfruten intentando conseguir cosas que no hay que siempre sacar la naturaleza de una manera real, sino que podemos sacar nuestra propia naturaleza, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Nuestra propia realidad, nuestra propia naturaleza. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, muchas gracias. Ha Sí, sido Javier. ha sido un gustazo y nada, a seguir aprendiendo de lo que haces. Muchísimas gracias, Javier. Venga, nos vemos. Un saludo, hasta luego. Chao.